Hoy estamos analizando pues la inseguridad en las carreteras. Inseguridad no solamente en materia de accidentes viales, sino también en asunto de seguridad, asaltos, etcétera, ¿no? Son dos vertientes importantes que derivan pues de la falta de atención que se tiene para la infraestructura carretera en el país. Hablábamos de que para el próximo año, lamentablemente, pues no todas las entidades de nuestro país van a recibir recursos para poder dar mantenimiento o construir más carreteras. Hoy estamos saludando también en este espacio a Marco Antonio Frías Galván. Él es director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial. Lo saludo con gusto, Marco Antonio. Marta, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar en tu casa. Muchas gracias. Pues aquí un poquito para contextualizar con quién estamos platicando, pues diferenciar lo que son las carreteras federales o pertenecientes y obviamente responsabilidad directa del gobierno federal y aquellas que están concesionadas en el país. Aquí en un porcentaje de la infraestructura carretera, ¿de qué estaríamos hablando en manos de uno y en manos del otro? Son alrededor de 10,000 kilómetros concesionados a nivel federal. De estos 10,000 kilómetros, prácticamente la mitad está concesionado al Fondo Nacional de Infraestructura y en su gran mayoría estas autopistas son operadas por CAPUFE. Hay un porcentaje muy pequeño que está concesionado a gobiernos estatales y el resto, alrededor de 5,000 kilómetros, concesionados a particulares. Si lo ponemos en perspectiva, la red federal libre de peaje, la red carretera nacional, debe andar, si mal no recuerdo, en cerca de 40,000 kilómetros, la red libre. Estamos hablando de una proporción prácticamente 8:1 entre autopistas de cota y autopistas libres. Muy bien. Esto es importante para poder tener de acuerdo una radiografía un poquito más amplia y más exacta de cómo está el tema de la inseguridad y, por supuesto, la responsabilidad gubernamental directa en la materia. Y estábamos analizando pues las condiciones primero de inversión en nuestro país en materia de mantenimiento de la infraestructura carretera. Y teníamos datos importantes sobre cómo en los últimos años ha disminuido de una forma importante un 28% la inversión del gobierno federal y en solicitudes de respuesta de diferentes medios informativos, pues la SST nos responde, bueno, ahora es de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no, la CITS. Ahora nos responde que mucho tiene que ver la cantidad de accidentes con la falta de pericia y de precaución de los automovilistas, pero pues difícil de creer esta falta de asumir la responsabilidad cuando uno ve las estadísticas de falta de inversión. Primero, es importante nuevamente hacer esta distinción entre la red libre de peaje y la red autopista, o la red de peaje. En el caso de esta última, yo les puedo decir que los concesionarios particulares invierten al año cerca de 4,000 millones de pesos en labores de mantenimiento y conservación de esta red. Este dato es muy importante porque al final de cuentas estos concesionarios tienen una serie de obligaciones que les marcan los títulos de concesión y que tienen que cumplir y que además son monitoreados constantemente por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en este sentido yo le puedo asegurar que prácticamente el total de la red carretera operada por particulares se encuentra en buenas condiciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que toca a los índices de accidentabilidad, es importante señalar que lo que menciona la SST es correcto. En más del 90% de los casos, me refiero de los accidentes, estos son producto de falta de pericia, son producto de violaciones a los reglamentos de tránsito como conducir a exceso de velocidad o bajo el influjo de bebidas alcohólicas o otro tipo de sustancias, y también está íntimamente relacionado con el estado físico de los vehículos que circulan por estas vías de comunicación. Nos estamos enfrentando a un serio problema en lo que toca a exceso de dimensiones y sobrepeso. Cuando estos vehículos tienen exceso de dimensiones y sobrepeso, claramente se convierten en un riesgo importante para los usuarios, incluso para quienes los vienen manejando. Entonces, aquí sí hay una ventana de oportunidad muy importante, insisto, que
poco tiene que ver con el estado físico de las autopistas o de las carreteras. Ahora, sí es un elemento que tenemos que considerar, evidentemente. Pero como le digo, en la gran mayoría de los casos obedece a estas circunstancias y de números. Sí, aquí teníamos, estábamos citando al principio de este espacio datos sobre la siniestralidad, tanto del año pasado, que había tenido un récord en materia justamente de accidentes, y cómo, de acuerdo también a datos del Instituto Mexicano del Transporte y datos oficiales del gobierno, pues 2022 está batiendo récord. Simplemente de enero a octubre ya teníamos más de 700 y pico de accidentes más y muertes, lamentablemente también derivadas de accidentes carreteros. Mucho tiene que ver, como menciona, con la falta de pericia. Creo que aquí no podemos lavarnos las manos, tampoco los usuarios, respecto a lo que a cada quien le toca. Pero dentro de todas estas estadísticas también hay cifras importantes respecto a las faltas de mantenimiento. Yo hablaba hace un ratito con el vicepresidente regional de la Canacar, allá en el norte de nuestro país, y él hablaba de que sus estudios de la Comisión de Seguridad de Canacar, pues sí tienen datos estadísticos de las causas de los accidentes. Me decía que una cifra muy importante de estos se deriva de la falta de mantenimiento. Aquí el análisis es si se destinan los recursos suficientes al mantenimiento. Usted nos dice que las que derivan o las que dependen de la inversión de carreteras concesionadas o autopistas concesionadas, sí se está invirtiendo. ¿Podríamos responsabilizar entonces solamente al gobierno federal de este hecho que yo le comento? Mira, Marta, este es un tema multifactorial. O sea, la situación de los accidentes en las vías de comunicación obedecen a una multiplicidad de temas. Como les menciono, no tiene que ver sin falta de pericia, tiene que ver también con la falta de respeto a los reglamentos de tránsito. Esta parte es muy importante, Marta. Tenemos, por ejemplo, a choferes que están manejando durante 30 o 35 horas seguidas. Tenemos vehículos que no están en buenas condiciones. Tenemos vehículos, como le mencionaba, con sobrepeso, con exceso de dimensiones, que se convierten en un riesgo importante para todos los usuarios. Tenemos causas climatológicas y, por supuesto, también está la situación de las autopistas. Eso es innegable, aunque, insisto, es claro que es un porcentaje menor. Ahora, también como les mencionaba, efectivamente, en el caso de las autopistas particulares, se están invirtiendo 4,000 pesos al año más o menos. Es una cantidad muy importante y que se está cumpliendo con la normatividad y con las obligaciones que marcan los títulos de concesión. Eso también es fundamentalmente. Ahora, en lo que toca a la red libreta, pues a ver, a mí sí me consta y está muy claro que ha habido un esfuerzo importante en los últimos años, me refiero en términos presupuestales, para poder mejorar el estado físico de la red. Incluso hace poco el secretario Nuño, ante diputados, mencionó que se está preparando un programa de los llamados desdoblamientos, que no es otra cosa más que incrementar los plazos de las condiciones, para poder destinar recursos de estas autopistas, el mantenimiento y la conservación de la red libre. Entonces, creo que tengo datos de las inversiones, ¿eh? Tengo datos de las inversiones. 2018, 31.468 millones de pesos. Sí subió un poquito para 2019, 38.389, pero de 2019 a 2020 bajó de 38.389 millones de pesos a 26.500, una baja considerable respecto a inversión. El siguiente todavía mucho más, en 2021, 21.300 millones de pesos. Ahí le digo, es importante tomar los datos porque una cosa son las narrativas y otra cosa los datos, ¿no? Es un reto importante que tenemos como país, es un reto fundamental, una ventana de oportunidad muy relevante la que se tiene en materia de conservación y mantenimiento en la red libre. Y por eso mencionaba yo estos programas que está instrumentando el gobierno federal en colaboración con otros concesionarios, que aquí el mensaje que nosotros queremos mandar desde el ámbito privado es que estamos con la mejor intención de seguir colaborando en beneficio de mejorar la red de comunicaciones en nuestro país.
Sí, nada más, me queda poquito tiempo, pero vámonos rápidamente al tema de inseguridad, que también lamentablemente ha aumentado en nuestro país en las carreteras, y estas me parece que en todas las carreteras. Yo me imagino que ustedes tienen datos. ¿Cómo funciona el que los usuarios de las carreteras, sea de autotransporte, o sea el usuario de automóvil, las familias, etcétera, tengan seguridad? ¿Depende del gobierno federal? ¿Ustedes tienen alguna exigencia justamente cuando uno voltea a ver si son carreteras concesionadas o no? A veces uno dice, ¿por qué si yo pago mi caseta? ¿Por qué si yo pago mi boleto tengo esos niveles de inseguridad? ¿Cómo funciona? Tengo poco tiempo. Primero, señalar que para nosotros es un tema fundamental y prioritario. Segundo, nosotros no brindamos seguridad pública, brindamos una correcta operación de estas autopistas, un correcto servicio a los usuarios. Se usa, por ejemplo, tecnología para pueda comunicar a la gente al momento de con las casillas, etcétera. Pero sí es un punto muy importante. Nosotros hemos crecido no solo en lo que toca asaltos, sino también en lo que se concentra en temas como la toma de casetas o la evasión de peajes. Pero solo en este momento, en el arco norte, en la caseta Tulancingo, tenemos ya 3 o 4 días con la caseta tomada. Entonces, sí, el fenómeno de la inseguridad es un tema muy relevante que nos preocupa, pero que también afortunadamente ha habido muy buena colaboración con el gobierno federal, particularmente con la SICT y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con la Guardia Nacional. Bien, le agradezco mucho su tiempo, Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial. Buenas tardes. Al contrario, Marta, siempre un gusto. Hasta luego.